desprenden el mismo Bhagavatam, por cierto. Y así, ¿no? Son 4 estaciones como si fueran primavera, verano, otoño, invierno. Entonces nosotros ahorita nos ha tocado, digamos, reencarnar en esta época en el universo que vendría a ser la época como del invierno. En las distintas épocas, la duración de la vida va variando y también va variando la conciencia que tienen las personas. Entonces, en este Kali Yuga en el que estamos nosotros, nos tocaron, pues primero estar en la época donde la vida dura menos y dos, estar en la época donde la conciencia está bastante cubierta, ¿no? O sea, estar en la época donde la conciencia es más baja. Entonces, esta es la época que nos tocó vivir, ¿no? Que es la actual. Entonces, aquí en este libro se aprenden un montón de cosas. Claro, es una colección de 12 tomos, debe tener unas 10,000 cuartillas, entonces es bastante largo para leerlo, mucho más largo que la Biblia. Y, y una de las cosas que ahí se aprende es que en esta época es muy difícil llevar a cabo los procesos yógicos tradicionales de sentarse a meditar, de controlar la mente y el cuerpo sin moverlos durante mucho tiempo, ¿no? Y lo que dicen estas escrituras es que Kali Yuga es una época muy agitada, esta época donde estamos es una época muy agitada. Yo creo que ahorita cualquiera que está pendiente del coronavirus y de la destrucción de la economía a nivel global, pues ya se dio cuenta que es una época sumamente agitada, ¿verdad? Entonces ellos recomiendan que cantemos un mantra que es un mantra muy especial que nos conecta directamente con Dios. Cuando estás en una situación de emergencia, pues no te pones a quererle hablar a todos tus familiares y no tienes tiempo de redactar un mail. Queridos familiares, fíjense que me estoy ahogando aquí en mi casa, se está saliendo el gas, pero miren, voy a hacer mi testamento. No, ya no tienes tiempo. Lo que tú haces cuando ya estás en una situación de mucha emergencia es marcar el 911, ¿verdad? Entonces ahí en el 911 te dicen, ¿qué problema tiene? Pues está saliendo el gas, me estoy ahogando y ya van rápidamente a tu casa, ¿no? Entonces, este libro lo que nos dice es que la situación en la que vamos a estar nosotros en esta época que se llama Kali Yuga es de mucha emergencia. Vamos a estar demasiado ansiosos, demasiado preocupados, con muchos problemas. Entonces nos han dado un número 911 de emergencia, que es un mantra. Ese número lo contesta directamente Dios. Parece algo increíble, parece el regalo más grande que puede haber en el universo y eso es el regalo más grande que puede haber en el universo porque tú marcas ese 911 y te contesta Dios y te dice, ¿qué quieres? ¿Qué problema traes? Pues ando muy ansioso, ando con esto, me está pasando esto. Y ya Dios va tomando cartas en el asunto en tu vida. Entonces, esto es lo que estamos ofreciendo, es este 911 para que te conectes directamente con el mero mero y él te ayude, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice este libro, el Bhagavatam? Que esta oportunidad que estamos recibiendo nosotros, porque estamos en un Kali Yuga, pero es un Kali Yuga que se llama dorado, que se da cada 1000 Kali Yugas. Entonces, cuando uno ya estudia bien este libro y aprende a hacer los números, se da cuenta que esta oportunidad de marcarle directo a Dios y de usar este mantra se da cada 4,000 millones de años en el universo. Entonces yo por eso comencé esta conferencia con este eslogan, que es el que usan ahí en el metro los vendedores, ¿no? Que, a ver, voy a tratar de hacer el tono de los vendedores del metro. Es una oferta, es una promoción que no debe usted rechazar porque deberá esperar 4,000 millones de años para que regrese, ¿no? Entonces, pues hay que aprovecharla porque esto va a regresar dentro de 4,000 millones de años después de que pasen 10,000 años. Esta oferta la van a presentar 10,000 años y luego van a pasar 4,000 millones de años en el universo para que vuelva a estar disponible. Muy bien. Entonces, comenzamos la conferencia. Entonces, aquí está una fotografía de este Bhagavatam. Ahí, si lo pueden ver, son 10 o 12 tomos. Es bastante grande, ¿no?
El primer tomo casi tiene 1000 cuartillas, es el más gordo, el que está hasta la derecha, y bueno, después vienen los siguientes tomos, ¿no? Bueno. Entonces, el Bhagavatam es lo que yo les decía, es un regalo para esta época y así lo pensaron los sabios que nos lo legaron, porque ahí iniciando el Bhagavatam, en estos versos que estamos ahorita, que vamos a discutir, los sabios dicen, pues oye, estos cuates de Kali Yuga, pobrecitos, todo el tiempo van a estar con problemas, con ansiedades, con una vida muy corta, ¿no? Por ejemplo, en la época anterior a esta, se vivía 1000 años. En la Biblia podemos ver que Moisés vivió 400 años y que así muchos patriarcas de la Biblia del Antiguo Testamento, ahí dice que tenían 400, 500 años de edad. Entonces, en la época anterior se vivía 1000 años. Esto también está en este libro, en esta colección de libros. Y en esta época, el que bien le va, llegará a los 100 años. Entonces ellos decían, oye, pues a estas gentes les va a ir muy mal, esa época es muy difícil, van a estar demasiado ansiosos. Entonces, un gran santo, sabio, llamado Vyasadeva, pues se dedicó a hacer esta compilación de conocimiento espiritual que dejó en esta colección que se llama el Bhagavatam, para nosotros, para que tengamos información de qué época estamos del universo y que tengamos este mantra, este 911, para comunicarnos con Dios directamente y poderle pedir ayuda, ¿no? Y poder entregarnos a Él y aparte poder regresar con Él, porque este mantra, aparte de conectarte con Dios y que Dios te ayude y que Dios esté al pendiente de tu vida, lo que hace es que te regresa al mundo espiritual después de que te mueres, de que dejas el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me encontré con esta colección de libros? Bueno, fue muy curioso cómo me encontré yo con estos libros. Yo durante muchos años estaba en una búsqueda frenética de lo espiritual y leía todos los libros que caían en mis manos. Entonces, en todos esos libros que yo leía, muchos maestros mencionaban la Bhagavad Gita de una manera así medio indirecta. Entonces yo ya había oído hablar mucho de la Bhagavad Gita y tenía ganas de leerla hasta que un día, estando en un restaurante, vi llegar a un monje que me ofreció y me dijo, cómprame la Bhagavad Gita. Como yo ya tenía ganas de comprar la Bhagavad Gita y traía dinero en la bolsa, le dije, sí, claro, véndemela. Ya me la vendió y la leí y me encantó la Bhagavad Gita porque yo llevaba 10 años de leer y leer libros de espiritualidad y tenía dudas. Entonces, cuando leí esa Bhagavad Gita, que debe tener unas 700 hojas, me lo leí en 10 días, me lo leí rápido. Mi esposa me criticaba, me decía, pues ese libro parece droga, no lo dejas, ¿no? Porque yo lo que tenía tiempo iba y leía ese libro. Entonces, ese libro me despejó 10 años de dudas que yo traía, porque yo leía a muchos maestros y decía, me quedaban dudas, y leyendo la Bhagavad Gita se me despejaron las dudas. Bueno, entonces ya leí la Bhagavad Gita y al poco tiempo me volví a encontrar al monje, a este monje que me vendió la Bhagavad Gita. Y ya estuvimos platicando de la Bhagavad Gita y yo le comenté que me había gustado mucho, platicamos algunas cosas y yo le comenté cuál es el siguiente libro ¿qué sigue después de leer la Bhagavad Gita? Quiero seguir leyendo, me dije a él, quiero seguir leyendo. Yo pensé que lo que seguía era algún libro pequeño, ¿no? Con la biografía del maestro que había escrito la Bhagavad Gita o cualquier librito, ¿no? Entonces yo por eso le dije, ¿qué sigue? Entonces ya esa vez me fui de vacaciones en diciembre, eran las vacaciones de diciembre, y cuando regresé en enero me dijeron en mi oficina, ahí le dejaron unos libros, vino su amigo tal, el monje, y le dejó, entonces dije yo, ya me dejó el libro, ¿qué sigue? Cuando subo a mi oficina había cajas y cajas de libros, o sea, me había dejado toda esta colección del Bhagavatam, ¿no? Entonces yo dije, caray, pues lo que sigue está bastante largo, ¿no? Está muy extendido, porque eran más de 10,000 hojas lo que seguía. Entonces también ocurrió algo místico porque yo no tenía dinero para pagarle. Entonces yo cuando vi esta colección sota de libros dije, ¿cómo le voy a pagar a este cuate los libros? No tengo dinero, esto ha de costar mucho dinero, ¿no? Entonces en ese momento tocaron en mi oficina y llegó una persona que la verdad se nos había escapado con los muebles. Yo vendo muebles de oficina y esta persona ya se nos había ido, se había robado los muebles. Entonces tocó ese día en la oficina y dijo,
oiga, yo tuve que cambiarme de mi oficina, perdón, ustedes han de haber pensado que me robé los muebles, pero no, no me los robé. Vengo a pagarlos, vamos a hacer una negociación, ¿no? Entonces, la verdad, nosotros como ya pensamos que se había robado los muebles, ya ni esperábamos el dinero. Y le dijimos, pues ahora le danos tanto, ahí traía efectivo y nos pagó los muebles, fue una cosa increíble. Y yéndose esta persona, tocó el monje para decir que venía para cobrar los muebles. Entonces, fue una cosa mística cómo llegó el dinero. Entonces ya se le pagó los libros al monje, sobró dinero todavía, obviamente, y pues yo estaba muy contento porque dije, caray, ¿no? Qué cosa tan mística que me llegó el dinero para pagarlos, ¿no? Entonces ya me puse a leer toda esta colección y me maravillé con ella. La verdad es que si hablara un año o 5 años o 10 años, esta colección de libros no terminaría. Entonces, pues yo me quedé muy sorprendido cuando la empecé a leer porque pues traía un conocimiento extraordinario, ¿no? Así es como yo me encontré con esta colección de libros tan increíble, ¿no? Bueno, aquí también les voy a contar otra anécdota que después vamos a relacionar con todo lo que vamos a ver, con todo el conocimiento espiritual que vamos a ver hoy. Y es la relación que yo tenía de niño con mi papá y la semejanza con el Dios de la historia, así, el Dios de la historia humana. La relación que nosotros teníamos de niños con mi papá es una relación que se tenía hace muchos años con los papás, donde los papás eran gente bastante distante de los hijos. Los papás no se metían con los hijos. Un papá como mi papá, o sea, yo tengo ahorita 50 y tantos años, entonces hace 50 y tantos años, un papá no cambiaba un pañal, no se metía en eso. No se metía en el baño de los niños, no se metía en los problemas de los niños, nada. Los papás se dedicaban a trabajar, llegaban a la casa ya tarde o llegaban cansados y había que atenderlos y pues veían a los hijos así un poquito de lejos, ¿no? Así era en general y mi papá era muy así, ¿no? Entonces, esto se asemejaba mucho con el Dios que nos presentaban a nosotros. Yo era un niño muy católico, mis papás eran muy católicos, había una iglesia enfrente de mi casa, íbamos mucho a misa, yo iba con un hermano que era un hermano muy inquisitivo, muy inteligente, y mi hermano siempre decía, oye, aquí en la iglesia nos presentan, éramos niños, pero mi hermano era muy abusado. Entonces decía, aquí en la iglesia nos presentan a un Dios, pues que uno no tiene ganas de acercarse a él, porque era un Dios celoso, un Dios enojón, un Dios malhumorado, un Dios que no tenía tiempo para ti, que no quería no quería que le hablaras de tus tonterías, ¿no? ¿Ya me entiendes? O sea, entonces esto se asemejaba increíblemente el Dios que nos presentaban en la iglesia, se asemejaba mucho con el papá, con mi papá, ¿no? Con el trato que teníamos con mi papá, que era un trato distante, un trato donde él siempre estaba ocupado, donde tenía muchos problemas que resolver y no tenía tiempo de estarse ocupando de los problemas de los chamacos, ¿no? Etcétera. Todo eso le tocaba a mi mamá. Entonces, esto hay que guardarlo porque más adelante lo voy a relacionar con todo lo que voy a dar, ¿no? Que, que, que nos presentaban un Dios así, pues que no tenía tiempo de estar viendo las tonterías de cada persona, ¿no? Y que era muy enojón, celoso y si no te portabas bien te castigaba, ¿no? Eso era el Dios que nos presentaba. Muy bien. Entonces aquí están los versos que nos tocan ver hoy, ¿no? Estos versos son del capítulo 2 y la verdad es que en este capítulo 2 se hace una especie de resumen muy grande, de conceptos muy profundos que a lo mejor tardaría uno, no sé, varios meses en poder presentarlo adecuadamente, ¿no? Pero vamos a leer estos versos, me voy a adelantar un poquito. Aquí está el verso primero que nos toca. Ahorita los voy a explicar muy bien, pero ahorita hay que leerlos. Entonces, el verso del capítulo 2, el verso 11. Dice este verso, los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. Ahorita vamos a explicar todos los términos, ¿no? Pero aquí lo primero que tenemos que ver
es que los que estudian la verdad absoluta es Dios. Así es otro de las denominaciones con las que se conoce a Dios, verdad absoluta. Entonces, ¿qué está diciendo este verso? Que la gente que ya empieza a cultivar su conocimiento espiritual, o sea, trascendentalistas eruditos, no está diciendo trascendentalistas tontos, sino eruditos, gente que estudia, conoce a Dios como con tres aspectos. Esto se parece, bueno, esto es idéntico al catolicismo de que Dios tiene, son tres personas en una, ¿no? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí también la gente en general conoce a Dios en esos tres aspectos, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, ¿no? Que son aquí Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Ahorita voy a explicar muy bien yo esto. Entonces, este es el primer verso. Cuando conoces a Dios, tú te das cuenta o aprendes que Dios tiene tres aspectos, ¿eh? Que también está, como les decía yo, en el catolicismo, ¿ok? Ese es lo que dice el primer verso. El segundo verso, el 12, dice: entonces, este sabio o estudiante sincero o inquisitivo, seguimos con lo mismo. Está hablando de gente sabia, de gente que estudia en serio, etcétera, etcétera. Luego ya le pone otro requisito. Bien equipado con conocimiento y desapego. Entonces, esto no es fácil, ¿no? Conocimiento tiene poca gente y desapego casi nadie tiene. Entonces, son requisitos muy fuertes. Entonces, ahora, un sabio o estudiante sincero o inquisitivo, bien equipado con conocimiento y desapego, llega a comprender a esa verdad absoluta, o sea, Dios, mediante el hecho de prestar servicio devocional en términos de lo que ha oído decir del Vedanta Smriti. Este Vedanta Smriti, Smriti quiere decir en sánscrito lo oído, o sea, lo que pasa es que este conocimiento del Srimad Bhagavatam, los 12 tomos que les enseñé, es un conocimiento que se maneja desde hace miles de años. De hecho, hace 5,000 años se escribió el Bhagavatam, pero digamos que es un conocimiento que circuló. El conocimiento védico en general circuló oralmente. La gente en la época anterior que vivía 1000 años tenía 1000 veces más memoria que ahorita de la que tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, la Bhagavad Gita se la sabían de memoria los eruditos. Aún teniendo 700 cuartillas la Bhagavad Gita, para un erudito recitar la Bhagavad Gita era muy sencillo porque se lo aprendían de memoria. Y el Bhagavatam, que son los 12 tomos que yo les presenté, muchos eruditos también se lo sabían de memoria. Entonces ahorita imagínense la posibilidad que nosotros tenemos de memorizar 12 tomos. O sea, sí, es casi imposible hacerlo, ¿no? Entonces, realmente la memoria anteriormente era mucho mejor, ¿no? Porque una de las características de Kali Yuga es la pérdida de la memoria. Entonces, de lo que se ha oído decir del Vedanta Smriti, quiere decir de cuando los Vedas eran orales, que se platicaban, ¿no? Entonces, esto es muy importante, este verso, y nuevamente es un conocimiento muy condensado, pero lo voy a relacionar un poco con los hechos con mi padre, para que vean ustedes qué significa este hecho de prestar servicio devocional, ¿no? ¿Por qué? Un poco con Dios la cuestión no es tanto de conocimiento. Sí es importante el conocimiento inicialmente para acercarte a Dios, pero a final de cuentas con Dios es muy importante la praxis, lo que tú hagas en la práctica, y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces, este verso dice que ya que te equipaste con conocimiento y desapego, vas a poder comprender realmente a Dios, pero prestándole servicio. No vas a comprender a Dios leyendo y leyendo libros. Llega un momento en que para comprender a Dios necesitas darle servicio, si no, no lo vas a poder comprender. Esto jamás lo enseñan en el catolicismo, por ejemplo, que es la religión que yo tengo desde niño, porque en el catolicismo, pues la única relación que había con Dios, con este Dios enojón, con este Dios que estaba muy ocupado, con este Dios ¿no? que estaba en sus asuntos, era pues cuando tenías problemas pedirle las cosas, ¿no? Y luego hacer changuitos a ver si te iba a cumplir o no lo que le pediste, ¿no? ¿Ok? Aquí no, aquí te está diciendo, si quieres comprender a Dios, tú sírvelo. Entonces aquí voltean toda la tortilla, porque en lugar de estarle pidiendo a Dios que te sirva, que sea tu sirviente, te están diciendo que tú te hagas sirviente de Dios. Entonces es una volteada completa de la tortilla, ¿sale? Entonces dice el siguiente verso, el 13: o el mejor entre los nacidos por segunda vez. Le están hablando al sabio que recitó este Bhagavatam.
se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar. Sí, efectivamente, ¿verdad? Si Dios es la persona suprema, pues complacer a Dios es la meta más suprema que existe, ¿no? Aquí hay gente que dice que yo complacé a tal político y luego me dio tal puesto, ¿no? Entonces, sabemos que en este mundo material, si complaces a alguien que es poderoso, pues puedes llevar muy buenos regalos por eso, ¿no? O muy buenas concesiones. Pero pues, complacer a Dios es la complacencia más grande que puedas lograr en tu vida, porque Dios pues, es la persona suprema, ¿no? Entonces aquí te están dando eso en este verso. Complacer a Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar, ¿no? ¿Cómo se complace a Dios? Pues dice, desempeñando los deberes prescritos para la ocupación propia de uno. Esto es muy importante porque mucha gente a lo largo de la historia ha malinterpretado el concepto de complacer a Dios y ha dicho que complacer a Dios es renunciar a todo. Entonces dejan esposa, dejan hijos y se van a los Himalayas con un taparrabos y creen que eso va a complacer a Dios y a Dios eso no lo va a complacer. A Dios lo va a complacer que cumplas tu deber. Si tienes hijos, que te encargues de tus hijos. Si tienes negocio, que te encargues de tus empleados. Si tienes madre ya viejita y achacosa, que te encargues de tu madre viejita y achacosa. Entonces, todas esas falsas renunciaciones a lo largo de la historia de gente que se cree muy avanzada espiritualmente y que dijo, yo dejé todo por Dios, ¿no? Que lo ha hecho falsamente, porque ¿no? Hay una manera de lograr esto, pero auténticamente, cuando ya estás muy avanzado, ¿no? Pero aquí te está diciendo que tienes que dedicarte a los deberes prescritos conforme a divisiones por casta y órdenes de vida. Entonces Dios ha dado un cierto orden para tanto lo social como lo económico. Eso es todo un conocimiento que tendríamos que dar en un seminario. Pero pues aquí te está diciendo este libro que hay que respetar esos órdenes, tanto sociales como espirituales que Dios estableció, y así es como lo vas a poder complacer, ¿no? Entonces, si se fijan, complacer a Dios no es algo abstracto, sino es algo bien concreto. Lo tienes que hacer en tu profesión, en lo que te toca hacer, en tu deber, cumpliendo con tu deber. Es como vas a complacer a Dios, ¿sale? Entonces dice aquí el verso 14. Así que constantemente y con atención fija, entonces fíjense aquí las dos palabras, hay que hacerlo constantemente y con atención fija. Uno de los problemas de nosotros aquí en Kali Yuga, ahorita que ya la vida está muy reducida, ¿no? Es que no somos constantes, no tenemos disciplina para hacer las cosas constantemente, entonces nos cuesta mucho trabajo. Pero aquí nos están diciendo, aunque te cueste trabajo, tienes que hacerlo constantemente y con atención fija. También otra cosa que nos cuesta mucho trabajo en esta era es estar fijos, estar atentos. La mente es muy turbulenta, te lleva una cosa a otra. Ahorita me estás escuchando y ya te está diciendo tu mente, no, pero al rato tenemos que hacer esto y tenemos que hacer otro y fíjate, y el coronavirus y esto y la lana y te está distrayendo, no te deja escucharme, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo de que constantemente y con atención fija debes oír hablar de Dios y adorarlo. También tienes que recordarlo y glorificarlo a Dios, ¿no? Quien es el protector de sus devotos. Entonces aquí están dando un método para avanzar espiritualmente, que es estar hablando, estar oyendo hablar de Dios constantemente, adorarlo, recordarlo y glorificarlo. Entonces, esta clase, esta desmañanada que se están poniendo, pues la verdad que camina en esta dirección. Ustedes ahorita están oyendo hablar de Dios y lo están recordando y de alguna manera lo glorifican porque al estudiar esta escritura que se llama el Bhagavatam es una forma de glorificar a Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es el método que ellos están diciendo, ¿no? Adorar, recordar y glorificar a Dios, ¿sale? Bueno, entonces aquí viene el verso 15 y último que nos toca ver hoy. Si se fijan es demasiado conocimiento, pero ahí vamos. Entonces dice, con recordar la personalidad de Dios, lo que nos decían en el verso pasado, hay que estar recordando a Dios. Los hombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo los nudos del amarre al trabajo reactivo, al karma. Por lo tanto, ¿quién no le prestará atención al mensaje de él? Entonces aquí es muy interesante esto. Cuando las almas como nosotros nos desviamos hacia el mundo material, porque mucha gente dice que Dios nos mandó aquí
por voluntad de Dios. No, aquí nosotros no estamos por voluntad de Dios. Dios, ¿cómo mandaría a sus hijos a un mundo tan peligroso, tan lleno de ansiedad? No, no, para nada. Dios no nos mandó aquí, nosotros nos venimos aquí porque decidimos dejar a Dios para probar suerte. O sea, nosotros somos una especie de hippies cósmicos, ¿no? De hijos rebeldes que no quisimos aceptar el orden que había en el mundo espiritual con Dios en el centro y quisimos venir nosotros a este mundo para tratar de ser el centro de este mundo, ¿no? O sea, por eso ves en este mundo que hay un montón de egos peleándose a ver quién es el Dios de este mundo, ¿no? Porque este mundo realmente lo que es una colección de almas que se pelean infinitamente para ver quién es el centro, quién es Dios, ¿no? Y eso va a ser eternamente. Entonces, nosotros nos venimos aquí a este mundo. Cuando el alma entra en contacto con la materia, se dice que se crea un nudo, o sea, te quedas apegado a lo material, te quedas pensando que lo material es tu casa, olvides el mundo espiritual, entonces te quedas amarrado al mundo espiritual. ¿Y por qué te quedas amarrado? Porque está una ley que se llama del karma. Esta ley es una ley de acciones y reacciones. Cada cosa que tú haces en este mundo material tiene una reacción que puede ser negativa o positiva. Si tú ayudas enfermos, regalas despensas, no sé, cosas bondadosas, vas a tener una recompensa por eso que estás haciendo, ¿no? El karma te va a dar. Ahora, si tú por otro lado engañas gente, robas personas, ¿no? Secuestras, etcétera, vas a tener una reacción negativa. Puede ser en esta o en otras vidas, no importa, el karma es muy paciente. Si te va a cobrar algo dentro de 1000 vidas, al karma no le importa, no se impacienta. Te cobra lo que te tenga que cobrar 100 o 1000 vidas después. Eso no hay ningún problema para el karma. Entonces, te quedas atado por nudos. Esto se dice que es muy parecido a cuando la mosca se siente atraída hacia la telaraña, ¿no? La mosca ve una telaraña y por alguna razón se siente atraída a ella y al principio pone sus patitas y dice que no hay problema, pero cuando se da cuenta ya está bien amarrada la telaraña y ya no se puede escapar, ¿no? Nosotros es así. Nosotros como almas, ¿no? Ya llevamos tanto tiempo vagando en este mundo material que estamos bien amarrados y te amarras por la izquierda y por la derecha, te amarras por tus acciones malas y te amarras por tus acciones buenas. Si alguien tiene muy buenas acciones, tiene que quedarse a volver a nacer en este mundo material para disfrutar de sus buenas acciones. Tiene que pagar, o sea, tiene que disfrutar de ese saldo bueno. Y si alguien es muy malo, tiene que reencarnar en este mundo material para pagar lo que debe. Entonces es muy parecido a cuando uno quiere liquidar una empresa con Hacienda. Tú no puedes liquidar una empresa con Hacienda si tienes saldo a favor de IVA. Aunque tú le digas a Hacienda, no, es que yo te regalo el saldo a favor, ya quédatelo, no te liquidan la empresa. Tienes que dejar el saldo en ceros para liquidar una empresa. Entonces, tanto en saldo y también al contrario, es igual, si tú le debes dinero a Hacienda, no te van a dejar liquidar tu empresa, primero paga todo lo que debes. Entonces, tú puedes liquidar una empresa cuando está en ceros, cuando el balance de la empresa está en ceros. Aquí igual, en este mundo material, tú te puedes ir de este mundo material cuando estás en ceros. Si tienes balance positivo o negativo, te tienes que amarrar, te tienes que quedar amarrado. Entonces, fíjense qué curioso lo que nos está haciendo este verso. Si tú te dedicas a recordar a Dios, como dijeron en el verso anterior, adorarlo, ¿no? A recordarlo, adorarlo y demás, esto te va a ir quitando los nudos que tienes con este mundo y te va a hacer que puedas regresar con Dios. Entonces es un proceso muy natural y muy sencillo y muy interesante, ¿no? Para poder, es como si le dijeras a una mosca, para zafarte aquí de la telaraña, nada más recuerda y adora a Dios y que la mosca empezara a recordar pasatiempos de Dios, escrituras sagradas, le prestara servicio a Dios de alguna manera, aunque fuera con la mente, y de repente vieras que la mosca se zafa de la telaraña, o un milagro, ¿no? Nosotros nos podemos zafar de esta telaraña material de esa manera, ¿sale? Ok, entonces vamos a regresar a donde estábamos. Aquí estamos, ¿sale? Entonces, estábamos aquí de la relación con mi papá y la semejanza con el Dios de la historia. Ya vimos los versos que nos tocan del 11 al 15. Y ahora vamos a ver esto. El primer verso, ¿se acuerdan que decía que la verdad absoluta Dios tiene tres manifestaciones, ¿no?
Entonces, es muy importante entender cuál de ellas es superior. Ahorita me voy a ir aquí abajo ¿cómo se llama? A una caricatura que puse, que es muy famosa porque se trata de un elefante y tenemos a los yogis tradicionales, ahí se pueden ver, son yogis, todos están ciegos, traen los ojos cerrados, y lo que te está diciendo esta caricatura es que a lo largo de la historia, los yogis esta verdad absoluta, este elefantote es Dios, este elefante representa a Dios. Entonces, cada yogi en sus meditaciones y en su trabajo y en la escuela que representa, tiene una cierta comprensión de Dios, está viendo un aspecto de Dios. Entonces, todos están peleando porque cada uno dice que el elefante es como él cree. Por ejemplo, el yogi que le está agarrando la trompa dice que el elefante es como una gran serpiente, el que le está agarrando la pata dice que es como un tronco, el que le está agarrando la oreja dice que es como un abanico, y el otro que le está agarrando la cola dice que es como un ratón, y no se ponen de acuerdo porque están ciegos, porque tienen los ojos cerrados. Cada uno dice que el Dios de él es el Dios verdadero y se pelean. Entonces, esto es muy interesante porque esto ha ocurrido durante miles de años en la historia de la humanidad. No solo los yogis, sino también los distintos practicantes de religiones se han peleado y se han matado entre ellos porque quieren decir o quieren imponer el aspecto de Dios o el Dios en el que ellos creen, ¿no? Y esto es ridículo. Lo que te está diciendo este conocimiento y este verso es que todos tienen razón. Dios tiene los tres aspectos. Dios tiene un aspecto impersonal, Dios tiene un aspecto localizado. El impersonal viene a ser, ¿no?, como el Espíritu Santo, el aspecto localizado, y otro aspecto que es la suprema personalidad de Dios, que es Dios mismo, ¿no? Entonces aquí en el significado, el maestro Prabhupada, que es el que fundó esta escuela espiritual en Occidente, donde estamos nosotros, en el significado del verso 2.11 dice: los poco inteligentes argumentan a favor de su respectiva comprensión, pero el vidente perfecto sabe que son diferentes perspectivas vistas desde distintos ángulos, porque una persona que está viendo a todos estos sabios peleándose, agarrando cada quien la partecita del elefante que logró amacizar, pues dice, todos están hablando de lo mismo, están hablando del elefante, pero le están agarrando distintas partes. Lo curioso es que ellos mismos no se dan cuenta y se pelean, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, Dios ha manifestado estos tres aspectos, que son su aspecto impersonal, su aspecto localizado y su aspecto personal, y todo el mundo se ha peleado respecto de estos aspectos de Dios, y la verdad es que no hay nada que pelearse, son tres aspectos que tiene Dios, ¿no? Pero el aspecto más sublime y más interesante de Dios es el aspecto personal, porque es el aspecto en el que se puede hacer intercambios amorosos con Dios, ¿sale? Bueno, entonces esto es lo que pusimos aquí, comprender las tres manifestaciones de la verdad absoluta para entender cuál de ellas es superior, ¿no? Pues la superior es la personal, ¿no? ¿Sale? Entonces, porque por ejemplo, la parte de Dios impersonal, pues es una esencia que llena todo el universo, y es lo que llaman el Espíritu Santo, y es una energía que está por todos lados. Pero no, con esa energía no me puedo ver cara a cara y no puedo intercambiar bromas, porque, por ejemplo, con Dios se puede intercambiar bromas, así como intercambias bromas con tus familiares y con tus amigos. El día que tú estás liberado de este mundo material y llegas al mundo espiritual, tú puedes intercambiar bromas con Dios, pero tiene que ser con el aspecto personal de Dios, porque si tú quieres intercambiar bromas con el aspecto impersonal de Dios, pues no, es una energía que es impersonal, ¿no? Y luego el aspecto localizado de Dios, ¿no?, que es Dios entre nosotros, que viene a ser representado por Jesús, es Dios en el corazón. O sea, Dios no te deja solo en el mundo material. Cuando tú vienes a este mundo material desobedeciendo las advertencias de Dios de que no vayas para allá, por favor, vas a andar muy ansioso, es muy peligroso, etcétera. Nosotros desoímos todo eso, nos venimos al mundo material, pero Dios generosamente, a pesar de que lo desobedecimos, se mete al corazón de cada uno de nosotros y nos acompaña. Entonces, todos nosotros tenemos un aspecto localizado de Dios en el corazón. Y los grandes yogis se dieron cuenta porque realizando estas meditaciones y centrándose en el corazón lograron ver a este aspecto de Dios localizado en el corazón, ¿vale? Entonces dice, ¿qué dice el siguiente verso? Después de comprenderla, préstale servicio devocional a Dios. Mucha gente ahorita que está oyendo y que a lo mejor están por primera vez escuchando este gran conocimiento, van a decir, pero ¿cómo prestarle servicio devocional a Dios? ¿Qué es eso, no? Yo cuando oí hablar por primera vez de todo esto, decía, pues, ¿cómo va a ser, no? Porque
yo cómo puedo servir a Dios si Dios tiene todo. Dios es omnipotente. Yo soy una persona limitada, ¿no? Yo soy microscópico. ¿Cómo puedo servir a alguien tan poderoso? Él con desear las cosas ya se dan. Entonces yo decía, ¿para qué necesita mi servicio? Yo no entendía nada de esto, ¿no? Pero de repente me acordé de una anécdota con mi papá que ahorita les quiero comentar. Fíjense cómo vamos a relacionar el rollo de mi papá con esto. Lo vamos a relacionar así. Bueno, yo les comenté que yo tenía este padre distante, este padre frío, este padre que mi padre llegaba a la casa como a las 6 a hacer una especie de cena comida y éramos muchos hijos, nosotros en la casa somos 13, yo tengo 12 hermanos, ¿no? Pues éramos una banda de gente. Entonces mi papá llegaba, tenía un LTD, un Galaxy, que eran carros muy lujosos. Mi papá era un hombre muy adinerado, muy exitoso en los negocios. Y llegaba, se ponía en el garaje de la casa y tocaba, porque los padres en aquel entonces eran como la autoridad suprema, eran como Dios, eran como un dictador. Entonces él tocaba el claxon, pa, 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 y tenía que bajar o mi mamá o llegaban corriendo las sirvientas a abrir el garage. Entonces él no se podía bajar a abrir el garage, pero ni del ojo, o sea, pero ni por la cabeza le pasaba a abrir el garage y no había garage automáticos. Entonces él llegaba y tocaba el claxon con fuerza, pa, 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 y bajaban corriendo mi mamá o la muchacha y la abrían. Y ya mi papá pasaba a cenar, pero cenaba solo. Éramos una familia enorme, pero como a mi papá todo el mundo le tenía miedo y siempre llegaba de mal humor, ¿no? En comparación también con este Dios que nos presentaban en la iglesia, que siempre estaba como enojado. Entonces mi papá llegaba del trabajo muy cansado, enojado. Entonces todo el mundo se iba a guardar corriendo a sus cuartos y nadie veía a mi papá. Mi papá cenaba solo en un comedor gigante que teníamos un comedor muy grande para muchas personas, pero no había nadie más que mi mamá y mi papá, ¿no? Entonces mi papá ya empezaba ahí a cenar con mi mamá y mi mamá le hacía la retaíla de todos los problemas que había y mi papá cada vez se iba poniendo más enojado, porque mi mamá le decía, no, pues pasó esto y pasó lo otro y siempre pasaban puras cosas malas, rompieron un vidrio, destruyeron esto, este tal se descalabró, este le pegó al otro, entonces mi papá ahí se enojaba, ah, es que cómo es posible, tú no los controlas, esto es un relajo, entonces, ¿no? Pues todos nosotros guardados en nuestras habitaciones y mi papá ahí despotricando de su creación, ¿no? Como si fuera un dios enojón, ¿no? Entonces, un día a mí se me ocurrió algo, y es que teníamos un cuarto en la parte de atrás en la casa y un hermano mío se había apropiado de él y lo había de alguna manera, pues lo había ensuciado, lo había dejado mal porque lo había usado para sus fines y tenía un piso de madera muy bonito el cuarto y había quedado muy amolado. Entonces yo le dije a mi mamá, oye mamá, yo quiero arreglar ese cuarto. Entonces mamá me dijo, ah, pero está muy difícil, hijo, porque hay que pulir el piso y hay que hacer muchas cosas. No, mamá, yo quiero arreglarlo, lo voy a arreglar. ¿Cómo le puedo hacer? No, pues que tal vecina tiene una pulidora, a ver, ve y pídesela y aprende a manejarla. Entonces yo fui y le pedí la pulidora a la vecina y aprendí, me dijo cómo manejar la pulidora. Entonces me puse a arreglar el cuarto y pulí todo el piso y mandé a hacer, mi mamá me dio dinero y mandé a hacer los cojines nuevos y arreglé aquello, todo lo arreglé, lo dejé perfecto el cuarto. Quedó increíblemente bien, ¿no? Mi mamá cuando yo le enseñé cómo iba a quedar el cuarto se quedó sorprendida, un cuarto grande, ¿no? Que tenía, porque eran como saloncito de fiestas. Entonces mi mamá se quedó sorprendida y dijo, qué bárbaro, ¿cómo dejaste este cuarto? Lo reviviste completamente, creo que hasta pinté las paredes, todo, lo dejé padrísimo el cuarto. Entonces dijo, esto lo tiene que saber tu papá, no hombre, qué bárbaro, felicidades, hijo, ¿no? Entonces, ese día que llegó mi papá a las 6 tocando, ya saben, sus claxonazos, bajó mi mamá corriendo a abrirle, lo pasó, le sirvió la cena, se sentó mi papá cansado, de mal humor, entonces yo me senté ahí, entonces ya mi papá desde que me vio dijo, híjole, este cuate está aquí, ya problemas, ¿no? Va a venir a pedir algo, porque siempre que cenaba mi papá, si te ponías al lado de él, es porque le ibas a pedir algo. Mi papá ya sabía que le ibas a pedir algo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba al lado ahí con mi papá y mi mamá, pues mi papá ya estaba con ojos recelosos, pensando, hijo, ¿qué va a pedir este chamaco? O qué travesura hizo? ¿O qué problema generó en la escuela? Ya estaba mi papá tenso, ¿no? Como diciendo, ching, ¿qué me va a pedir? O a ver qué viene, ¿no? Entonces mi mamá le dice, oye, pues ahorita que termine de cenar, te quiero enseñar algo que hizo Ale. Y mi mamá me decía Ale, ¿no? Yo me llamo Alejandro, pero me decía Ale. Te quiero enseñar algo que hizo Ale. Y mi papá nada más con una cara, es como si, ching, ¿qué me van a enseñar, no? ¿Qué hizo este cuatre? ¿Qué destruyó? ¿Qué rompió? ¿Qué me va a pedir, no? Así. Entonces, ya que terminó de cenar mi papá, perdón,
ya nos paramos mi mamá, mi papá y yo y fuimos en la parte de atrás de la casa a ver este cuarto. Y no les cuento la cara de mi papá cuando abre mi mamá el cuarto y le dice, mira, mira cómo arregló el cuarto Ale. Mi papá con una cara no lo podía creer. Era la primera vez en su vida que veía a un hijo que en lugar de estarlo desafiando y en lugar de estar haciendo cosas negativas, hacía algo positivo por su papá. Porque aunque mi papá era muy millonario, ¿no? Y podía pagarle a un arquitecto para que arreglara el cuarto, pues se quedó sorprendido de que yo haya podido reconstruir ese cuarto y la verdad es que desde ese día la relación entre mi papá y yo cambió tremendamente, cambió totalmente. Mi papá me registró de otra manera y cambió su forma de ser conmigo. Él siempre se las ingeniaba por abajo del agua, cosa que a veces mis hermanos se dan cuenta y a veces no se dan cuenta mis hermanos, por ayudarme, por darme cosas, por ocuparse de mí, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera, esto hizo que la relación entre mi papá y yo entrara en otro nivel y conocí a un papá muy distinto, ¿no? Porque me ayudaba, porque se preocupaba por mí, porque tenía muchos detalles conmigo. Entonces ya no era el papá distante de antes. Entonces, esto mismo es lo que están diciendo estos versos. Tú tienes que conectarte con Dios y tratar de conmoverlo con algún servicio que le hagas. No importa que Dios sea omnipotente y tenga todo. Lo que Dios va a ver es tu actitud, igual que mi papá vio mi actitud de querer complacerlo. Y cuando tú complazcas a Dios, ya alcanzaste lo más grande que hay. Porque así como yo tuve muchas ventajas complaciendo a mi papá el día que arreglé ese cuarto, cualquiera de nosotros que le dé un poquito de complacencia a Dios, ya la hizo en la vida, ya la hiciste, porque Dios se va a ocupar de ti, te va a ayudar con todo lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, esta es la relación que iba a hacerles entre el servicio devocional y el ejemplo de mi papá, ¿no? ¿Cómo puedes, de alguna manera, conmover a Dios con algún servicio? Ahora, les voy a decir algo porque yo ya llevo tiempo en esta escuela, ¿no? En esta escuela del Bhakti Yoga, que es este servicio amoroso a Dios. No es fácil complacer a Dios, es evidente, ¿no? Si yo ahorita les dijera que el Papa Francisco es mi supercuate porque un día lo complací, ahorita que tuviera yo una anécdota, en lugar de hablarles de la anécdota de mi papá, tuviera una anécdota del Papa, pues me dirán, oye, qué maravilla, ¿no? Porque ya le hiciste, ¿no? El Papa está complacido contigo, ¿no? Entonces es difícil complacer al Papa, es un hecho, ¿no? Pues es difícil, es más difícil complacer a Dios, porque pues, Dios es el Todopoderoso. Pero es curioso, ¿no? Dios a veces se complace con cosas, con gestos que sean tuyos, de alguna manera, gestos espontáneos, ¿no? Entonces, a veces, si a Dios le das una cosa sin ningún valor, pero se la das de corazón, Él se complace, él se conmueve, ¿no? Bueno, entonces, complacer esa verdad absoluta desde la posición que detento en el mundo. Esto es algo muy interesante y también voy a contarles una historia personal. Cuando yo entré a esta escuela de Bhakti Yoga, cuando después de leer esos 12 tomos, esos mamotretos tremendos, porque me los acabé leyendo, tardé año y medio, creo que la primera vez tardé 2 años o año y medio, pero me los leí todos. Entonces yo decía, pero yo cómo voy a complacer a Dios, yo soy un comerciante, yo tengo una empresa de oficina, ¿no? De muebles de oficina. ¿Yo en qué puedo complacer a Dios? O sea, ya estaba yo dentro de la escuela, ¿no? Entonces me empezaron a pasar cosas muy mágicas. Miren, por ejemplo, un día, estando yo en mi oficina, le dije a un ejecutivo ahí de mi oficina, oiga, porque nosotros estamos en un sistema de intercambio donde uno da muebles, ¿no? Bueno, estamos en una empresa de intercambios donde uno les da muebles y te dan un saldo de intercambio y ellos hacen intercambio entre las empresas, ¿no? Entonces, yo estaba pensando eso de cómo complacer a Dios y no sabía cómo hacerlo desde la empresa que yo tenía, ¿no? Y de repente llegó el vendedor y me dice, oiga, señor Navarro, ¿qué le ofrece? Porque yo decía, oiga, estos cuates del intercambio, yo ya les di muebles y ¿qué me dan ellos a mí a cambio? Entonces llegó el vendedor y me dijo, pues lo que nos ofrecen es un tambo de pintura. Pero yo dije, no, yo acabo de pintar mi casa, no necesito pintura, ¿no? Entonces, está abierto el micrófono, ¿verdad? Para que lo cierren, por favor. El micrófono de Carla está abierto para que lo cierren, por favor. Y ya te digo.
El que controle el grupo, que le cierre el micrófono a Carla, por favor. Creo que Ananda está distraído. Si no, la puedes cerrar tú porque tú también tienes controles. Sí, bueno. Yo no tengo control ahorita. Es que sabes que no. Solo en donde están los participantes. Ya. Pues Ya. no. Bueno, entonces les decía que yo no hallaba cómo complacer a Dios desde mi empresa de muebles de oficina, y que llegué a mi oficina y me dijeron que los del intercambio lo único que me ofrecían era pintura, que tenían un tambo de pintura. Un tambo de pintura vale como 20,000 pesos, es mucha pintura. Y curiosamente fui al templo ese día y estaba platicando con el director del templo y me dice, hijo, lo que nos hace falta es un tambo de pintura para pintar el templo. Y le dije, no, hombre, yo le tengo su tambo de pintura, mañana se lo traen. ¿En serio? Sí, mañana traen el tambo de pintura. Nada más hablé al intercambio, sí voy a querer el tambo de pintura, mandé a mi camioneta y llevar. Entonces ahí me di cuenta que Dios es, como dice mi maestro espiritual, un poquito más inteligente de lo que uno cree, y que Dios tiene muchísimos recursos. Porque yo me estaba preguntando, ¿cómo voy a servir a Dios? ¿Qué puedo hacer yo? Y en ese momento él me dijo inmediatamente, pues da el tambo de pintura. O sea, él coordinó todo para que me llegara el tambo de pintura y yo lo pudiera donar. Entonces, no hay que preocuparse por este servicio a Dios. Dios te va a decir por dónde lo sirvas, y el maestro espiritual te va a decir también por dónde sirvas, ¿no? Y también otra cosa que yo veo de mi historia personal es que yo en alguna época me dediqué a hacer banquetes, o sea, a hacer eventos, y que finalmente yo también en algún momento serví a Dios organizando un festival muy grande que se hace, que se llama Ratrayatra, y toda mi experiencia de banquetes me sirvió para poder llevar a cabo este Ratrayatra, ¿no? También en mi empresa yo rentaba muebles para eventos, entonces yo muchas veces cedí los muebles para el Ratrayatra, ¿no? A partir de que yo los tenía en mi empresa. Entonces lo que me di cuenta es lo que algún día me dijo mi maestro espiritual: no te preocupes, Dios, de acuerdo a lo que tú haces, te va a dar un servicio muy práctico, ¿no? Entonces, si eres abogado, Dios te va a dar asuntos legales de él para que le resuelvas. Si eres carpintero, te va a dar muebles para él para que se los repares, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí a Dios no se le atora nada. Entonces, todos podemos servir a Dios de acuerdo a nuestras profesiones, ¿sale? Bueno, y hasta aquí está lo último, que es escuchar, recordar y glorificar esta verdad constantemente y con atención, y cortar el nudo que nos ata al mundo material. Bueno, esto es lo que decíamos al final, de que Dios nos ha dado en esta época de Kali Yuga, en esta época que estamos tan ansiosos y tan difícil, pues este método tan sencillo para poder regresar con Él, ¿no? Y es esto de escuchar, recordar y glorificar a Dios constantemente y con atención. Y esto va a cortar estos nudos que nos atan a esta telaraña material. Porque si te quedas atado a esta telaraña material, pues ¿qué pasa? Pues pasa que la gran araña del coronavirus se va acercando poco a poco, y cuando te das cuenta ya te echó una mordidota, ¿no? Y al final de cuentas, la gran araña de la muerte pues nos está esperando a todos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Mientras sigamos en este mundo material, puede que te muevas un poquito, un ratito, 20 años, 30 años, 60 años, pero al final de cuentas todos somos víctimas de la gran araña de la muerte, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, lo mejor y lo más cuerdo es salir de esta telaraña material y regresar con Dios, ¿no? Entonces ya aquí vamos a terminar. No sé si hay alguna pregunta, comentario o algo así. Licenciado ¿Tenemos alguna pregunta, Nicolás. Laksha, por ahí? Licenciado Nicolás levantó la mano. A ver, Nico, Nicolás Amaro. dinos qué pregunta tienes, Nico. En principio, pues buenos días. Agradezco mucho tu invitación, Alejandro, a esta conferencia. La verdad es que no me esperaba este regalo que nos estás dando, a mí en lo personal, en esos momentos tan críticos. Yo quisiera solamente preguntarte si estas conferencias las estás dando, porque es la primera vez que recibo esta invitación, si tú las estás dando diario y a esta misma hora, o cómo continúo con esta sabiduría que nos estás obsequiando en una forma tan personal y tan digerible,
que me encantó. Te felicito, Alejandro. Creo que le has invertido mucho tiempo a esta conferencia y me gustaría darte un seguimiento cada vez que me hagas el favor de invitarme. Gracias y gracias a todos. Mucho gusto en conocerlos. Sí, a las personas que quieran continuar cultivando este conocimiento que estamos dando hoy, diario hay clases. La verdad es que las clases las va dando distintas personas. A mí me toca dar hasta finales otra vez de agosto. Pero tenemos un curso que se llama Espiritualidad Científica, que es todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Lo vamos a dar este miércoles y ese sí dura un año. Entonces, el que quiera seguir cultivando este conocimiento así constantemente, digo, aparte de que pueden entrar estas clases en las mañanas a las 8 de la mañana, pero lo van a ir dando otras personas porque nos vamos turnando en dar estas clases. Si la quieren tomar conmigo, pueden tomarla todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, Espiritualidad Científica, y ese curso dura un año. Y apenas estamos empezando ahorita el curso, ¿no? Entonces, así es como podrían continuar con este conocimiento, ¿no? Entonces, Alaksha, no sé si tengas algo que decir. No sé, déjame ver si hay algo en el chat. Dice, ¿habrá otro enlace para ver completa la clase? Sí, Lilia, en Facebook te vamos a compartir el enlace. En un ratito les comparto en el grupo que tenemos con Lilia y Oli te felicita, Manjari también te felicita, yo también te felicito. De hecho, te he oído muchas clases, pero no sé, creo que hoy fue muy especial. Me encantó lo que compartiste y la forma en la que lo hiciste. Se siente tu corazón puesto en lo que hiciste. Entonces, muchas gracias. Yo que somos amigos desde hace ya un tiempo. Te valoro y valoro mucho lo que haces, la labor y todo el apoyo que has dado para que este proyecto se vaya llevando a cabo. Sí, muchas gracias, Alaksha. Gracias. Por ahí, muchas gracias. Srivas. Gracias a todos. Si no hay otra pregunta. Srivas quiere hablar. A ver, que hable. No. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Videva. Realmente muy enriquecedora tu ponencia. Esperamos escucharte otra vez próximamente. Gracias. Sí, vamos a tener mucho, y sí, el curso de espiritualidad científica es todos los miércoles a las 6:30. Ya varios ya están en ese curso, entonces quien no está y desea estar, pues pueden ponerse en contacto con nosotros, con la persona, a través de la persona que los invitó. Natalie, sí, el curso está siendo grabado en la página de Krishna West Ciudad de México. Y estas otras clases, las de los las diarias, son en la página de Krishna West México. O sea, tenemos Ciudad de México y México. Entonces, ahí nos pueden seguir cuando ustedes gusten. Igual, también hay una página de Aguascalientes. Bueno, por ahí los vamos conectando. Gracias a todos. No sé si haya más comentarios. Muchas gracias a todos por asistir y pues estamos en contacto. Me dio mucho gusto verlos a todos y gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde. Gracias. Adiós. Vale. Adiós. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Chao, Nico. Chao. Nos vemos. Bye. Chao. Sí, Deva. Gracias.